El día de hoy estaremos charlando un tema por demás trascendente, desde luego, coyuntural, por supuesto, pero creo que analizar el fenómeno de la corrupción con el fenómeno de la contingencia del COVID-19, que es una contingencia sanitaria, el tema del COVID da para, es un tema de debate público, no solamente tiene que ver con un asunto de salud pública, desde luego que tiene que ver, y público tiene que ver que tiene injerencia, importancia y afectación en su caso, o beneficio en su caso, pues a todas y a todos de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces, desde la óptica que estaré yo exponiendo, es desde el combate a la corrupción. ¿Qué sucede hoy con una coyuntura como la que estamos viviendo, que es una coyuntura, ni siquiera es una exclusiva nacional, desde luego, es una coyuntura mundial, ¿no? ¿Qué está pasando y cuáles no temas de salud, sino en temas de políticas públicas, cómo se estará reordenando el mundo? Parece fuerte o a lo mejor bastante, quizá prematuro decirlo, pero yo creo que sí hay una pausa y un que desde luego habrá momentos para hacer el análisis concreto desde los ámbitos en los que se esté analizando. Creo que sí estamos frente a un cambio de paradigmas a partir de esta pandemia mundial que tiene que ver en principio con un tema de salud pública, pero la corrupción no está en contingencia y yo quiero comenzar exponiendo esa parte, ¿no? Creo que el COVID-19 pues es de injerencia, pero tienen distintos niveles de afectación. Y ver mi exposición, mi idea, en dos. La primera tiene que ver con un derecho de los mexicanos y de la ciudadanía en general, que es el derecho a la información. Digamos que esta será la primera variable con la que estaremos analizando el fenómeno de la corrupción como una lucha también, la lucha del combate a la corrupción es una lucha también del COVID y del combate a la corrupción, ¿no? Pero comenzar a reflexionar por qué a los gobiernos que transparenten el uso de sus recursos públicos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Ni siquiera por un asunto de conocimiento, es por un asunto de derecho. Eso me parece que es fundamental. El derecho a la información es un derecho básico establecido en la Constitución y me parece que la exigencia de una sana transparencia y rendición de cuentas de todos los niveles de gobierno es una obligatoriedad que tendría que estar presente, transversal en todo momento, no solamente en temas de coyuntura, sino en todo tipo de temas pública y del uso de los recursos públicos, ¿no? Entonces, el derecho a la información es clave para poder acceder a unos gobiernos, los gobiernos verdaderamente. El caso mexicano es un caso complicado en esos términos. Creo que el derecho a la información es una conquista y regreso al punto de todo sistema democrático. Contribuye desde luego a generar ciudadanía. Y la ciudadanía tiene que ver con que requerimos ciudadanía mucho más allá de su expresión en las urnas. Ciudadanía, por ahí algunos analistas han dicho que hoy por hoy la ciudadanía mexicana tiene que transitar de esa ciudadanía que solamente participa en la vida pública para la elección o la renovación de los poderes. Hoy por hoy requerimos ciudadanía que exija, que esté informada, el derecho a la información y desde luego el derecho a la transparencia, que es el primo hermano del derecho a la información, ¿no? En la medida que la información es mucho más clara, en la medida que la información a la que tenemos es mucho más concreta, es mucho más precisa, es mucho más abierta, no es compleja. Me parece que el otro derecho, que es el derecho a la transparencia y a la información, pues se complementan y entonces tenemos dos
dos elementos claves para el combate a la corrupción, ¿no? Generar ciudadanía informada y que exija transparencia y rendición de cuentas, pues desde luego que le abonan y son claves. Pero ¿qué pasa además con este derecho a la información y qué tiene que ver con la corrupción y la contingencia? Siempre en nuestra vida, y a lo mejor voy a poner este ejemplo bastante básico y cotidiano, pero me parece que el derecho a estar informado son claves para aprender a tomar decisiones. Entonces la ciudadanía tiene que aprender a informar de cualquier decidimos y elegimos a los gobernantes porque quiero pensar que nos informamos y sabemos de las aptitudes, de las capacidades y de las propuestas, por ejemplo, ¿no? Decidimos y nos informamos llevar a nuestros hijos a tal o cual escuela porque consideramos que es lo más conveniente, ¿no? Quiero pensar que en la gran mayoría de las decisiones, desde muy básicas y cotidianas hasta de índole público y hasta de índole o de injerencia, las decisiones con un derecho a la información. Y es por eso que entonces las políticas públicas de los gobiernos tienen que estar bien cimentadas y bien fundamentadas para poder tener decisiones sólidas, argumentadas, informadas. Entonces, el derecho a la información, entonces, tiene que, comenté que tiene que ser, tenemos que aprender a tomar esas decisiones e informarnos. Pero desde luego que esta historia del derecho a la información es un derecho ganado desde hace muchos años y el objetivo desde luego no es comentar algunos antecedentes que para la comunidad jurídica pues son bastante cotidianos y elementales, pero quizá para la ciudadanía en general no. Y no está de más decir que el derecho a la información es un derecho humano garantizado por la UNESCO desde el 48 cuando se garantizaron los derechos humanos de toda la ciudadanía, ¿no? Y también el derecho a la información tiene que ver con el pleno ejercicio de la libertad de pensamiento. Son varias reflexiones que yo desde que estaba preparando la presentación estaba reflexionando. ¿Qué requerimos para que verdaderamente el combate a la corrupción? Tenemos que estar debidamente informados y debidamente documentados para poder exigir ese derecho. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente haciendo uso de la información. En este derecho a la información y en este tipo de características que podemos encontrar en el derecho a la información, nos encontramos que ejercer, nos permite también ejercer esa libertad de pensamiento. Hoy por hoy no queremos sociedades iguales, pero sí queremos derechos iguales. Hoy por hoy queremos sociedades diversas en pensamientos, en acciones, pero queremos igualdad de condiciones en derechos. El derecho no está a discusión, ¿no? Y entonces el derecho a la información es una obligatoriedad que aplica a todos los entes públicos, aplica a todos los niveles de gobierno y aplica a todo el funcionariado público, ¿no? Todo el funcionariado público tiene la obligación de informar y de rendir cuentas a la ciudadanía que se lo solicite. Y entonces, ¿por qué es tan fundamental la exigencia de este derecho como un sujeto clave para el combate a la corrupción? Y más adelante aterrizamos con las particularidades que estamos exigiendo desde la ciudadanía. Porque el derecho a la información es un medio para llegar a otro tipo de derechos, ¿no? Nos lleva a transitar al derecho a la rendición de cuentas, al derecho a una administración pública sana, es decir, si en la medida en que estemos ejerciendo el derecho a la información, vamos a poder transitar al ejercicio de otro tipo de derechos. Y entonces, el derecho a la información tiene que ver con el combate a la corrupción, por supuesto. Por supuesto. ¿De qué manera? Y ahí es donde creo que requerimos ir aterrizando algo tan importante y tan trascendental para la ciudadanía como que en la medida en que comprendamos que la afectación de cualquier tipo de omisión por actos de corrupción nos afecta a todos de manera directa o indirecta, pues me parece que estaremos transitando en otro tipo de ciudadanía y quizá tendremos otro tipo de gobiernos y funcionarios mucho más íntegros. Pero creo que el derecho a la información tiene que ver con el combate a la corrupción. Regreso, desde luego que sí, ¿no? Es un derecho humano también
plasmado al derecho a tener una sana administración. Y tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas, desde luego, ¿no? Es un derecho constitucional. Y no hablo de en estos terrenos porque estoy en medio de una comunidad jurista que tiene una experiencia mucho más clara en estos terrenos, pero nos sirve como un marco de referencia para poder contextualizar como una sola palabra, bueno, dos palabras, que es derecho, información, derecho, información, derecho, información. Yo tengo derecho a informarme, yo tengo derecho a saber qué hacen con los recursos. Esto nos lleva a una reflexión mayúscula y que desde luego esto contribuye al combate a la corrupción. Sí. Y entonces, hoy por hoy requerimos entonces que este derecho humano a la información nos lleve a construir ciudadanía que conozca y dé seguimiento de manera puntual a todos los actos de los gobiernos. No solamente en este tema de coyuntura del COVID, desde luego, ¿no? En donde resulta que lo que más encontramos actualmente, y eso en un rato más les voy a comentar cómo vamos en esta parte, ¿no? Resulta que cuando hablamos de derecho a la información, no significa como es, habla mi opinión, si soy un sujeto obligado o soy un funcionario público que tenga un nivel de responsabilidad en este ámbito, ¿no? No significa necesariamente que solamente lo reduzca a mandar un boletín, informar qué es lo que se está generando y de ahí en más no tenemos conocimiento de nada. Me parece que esto nos queda bastante corto y no solamente en temas de coyuntura. Creo que me parece que todos los gobiernos, hoy por hoy, y hablo gobiernos, y gobiernos me refiero a los 3 niveles de gobiernos para no meternos en complejidades, porque al final las omisiones y las acciones vienen de todos los gobiernos. Entonces creo que todos los gobiernos no es suficiente con que estén informando a través de ruedas de prensa y no es suficiente con que se esté informando a través de Facebook o de boletines. Me parece que requerimos ir más allá, ir más tenernos íntegros. Y entonces, ¿qué pasa con este fenómeno de COVID y cómo es que un grupo de ciudadanos y ciudadanas, así como de organismos de sociedad civil, emprenden, bueno, sociedad civil ya tiene experiencia de hace muchos años, pero ponen en el ojo la necesidad, hoy más que nunca y siempre, pero ahora, si hablamos de la necesidad de que los gobiernos transparenten de principio a fin, y ahorita especifico qué es lo que verdaderamente hablemos de gobiernos transparentes, ¿no? Repito, no es suficiente portales de Facebook o comunicados oficiales, ¿no? Combatir la corrupción en este tiempo significa varias preguntas y quizá pocas respuestas, ¿no? Significa qué ocurre en plena contingencia para acceder al derecho al de esto que nos saturan, y no estoy hablando de la parte médica, estoy hablando de cómo conocer la parte transversal desde cuando se aprueba un recurso por decreto hasta cuando llega a un beneficiario, a un ciudadano enfermo, se le da el tratamiento y tal. Esto por un lado, pero también los programas y los planes que los gobiernos están implementando desde federal hasta los locales. ¿Cómo saber si en esta ruta, desde el momento en que se aprueba por decreto algún uso de recurso hasta que llega a una población beneficiaria, esta ruta, que verdaderamente los planes y los programas cumplirán con todas las normas que establece de transparencia y rendición de cuentas para tener administraciones públicas íntegras y sanas? Me parece que ahorita, un rato más, les voy a compartir parte de la numeralia que es pública, además, ni siquiera es propia, ¿no? Es de uno de los portales que está tutelando esta investigación del cumplimiento de los gobiernos en términos de transparentar el uso de recursos para temas de COVID, que es Transparencia Mexicana. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que toman
para beneficiar o no a cierta población en base a estos programas que anuncian los gobiernos en nuestros estados, el gobierno federal. Por recurso a tal población, ¿por qué sí a algunos y por qué no? ¿Cuál es la ruta con todas las paradas del ejercicio del gasto público? Estas y muchas preguntas, quienes formamos parte del comité, de los comités de participación ciudadana, así como de organismos de sociedad civil con una trayectoria de varios años de construcción de pues han diseñado rutas específicas de exigencia en el uso de los recursos específicamente para este tema, ¿no? ¿Por qué? Evidentemente la contingencia obliga a tomar decisiones. No darse. El tiempo es un factor clave, pero también así como es un factor clave para salvar una vida de un ciudadano, de una ciudadana o de cualquier humano, también es clave para tomar decisiones en el uso de los recursos públicos. No se puede esperar mucho tiempo. Entonces, la contingencia obliga a tomar decisiones rápidas y expeditas, y entonces todos deseamos saber en esta qué está pasando y cómo se va a transversalizar el gasto público, y entonces los gobiernos tienen la obligación, y repito, la obligación de informar qué cosa harán con esos programas que anuncian en sus portales, ¿no? A través de sus redes sociales y todos los programas que anuncian, ¿no? Y entonces, los comités de participación ciudadana teníamos esta preocupación, y en el marco de las atribuciones que tenemos, que realmente son limitadas, en organizaciones que no son vinculantes, emitimos por ahí pronunciamientos en algunos estados para poder exigir a los gobiernos de nuestros estados, y el Comité Nacional hizo lo propio a nivel nacional, para que externando esta preocupación de todos los recursos y los programas que se están anunciando para poder atender a la ciudadanía en esta contingencia, ¿no? Entonces, ¿qué queremos saber? ¿Y por qué es importante el saber? Y por eso empecé esta charla con la argumentación del ejercicio del derecho a saber, el derecho a informarnos, ¿no? Porque en la medida en que tenemos sociedades informadas, pues seguramente tenemos ciudadanos con una mayor capacidad de decisión en todos los ámbitos. Entonces, y por tanto también tendremos gobiernos que informen y que rindan cuentas, y que tendremos administraciones públicas verdaderamente sanas. Es complicado. Íntegras es el lugar idóneo a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué buscamos en el seno de los comités de participación ciudadana? Y también sociedad civil, porque algunos organismos por ahí, no sé si ustedes habrán observado, que Mexicanos contra la Corrupción, Transparencia Internacional, tienen años ya trabajando con metodologías específicas y con análisis específicos en función a ciertas áreas de oportunidad y de combate a la corrupción y de la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos, pero ahorita con la coyuntura pues hay que saber más, y es donde hay menos información, ¿no? Entonces, de hecho, me robo un eslogan que lo tiene Transparencia, pues no, ni la transparencia. Hoy por hoy es que los gobiernos tienen la obligación de transparentar así de manera eficiente el uso del recurso y el gasto que es público, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos y qué pretendemos? Queremos que los gobiernos transparenten y rindan cuentas en datos abiertos. Resulta que no sé si por ahí con las experiencias individuales que podamos tener en algún tipo de exploración a los portales de los gobiernos oficiales, quizá todos hemos tenido experiencias en donde quizá para acceder a una información es muy complejo
para el de juego y tenemos que dar 20 clics, 3 clics y encontramos PDFs que de pronto no son claros para la ciudadanía y que de pronto tampoco nos dejan como muy satisfechos en función a cierta información que estemos buscando de cualquier tipo, ¿no? Quizá todos podemos tener experiencias concretas en el uso del derecho a la información o en las consultas que se puedan hacer, pero específicamente en esta exigencia que estamos haciendo en función a que los gobiernos transparenten y rindan cuentas de todos los programas y los planes que estarán implementando para la contingencia, llámese desde créditos para empresarios, créditos para no sé quién, créditos para las mujeres, todo tipo de programas y fondos. ¿Cómo saber el uso del recurso y esta ruta, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos y por qué en datos abiertos y cuál es la diferencia? Comentaba hace un momento que quizá todos tenemos la experiencia de abrir un portal oficial y de pronto cuando estamos buscando a lo mejor es difícil encontrar que sí nos va a sorprender en función a esto. Los datos abiertos nos permite tener mucho más claridad en el cómo, no solamente en el qué, sobre cierta información o algún tipo de conocimiento que estamos buscando. Entonces queremos transparencia y rendición de cuentas en datos abiertos para conocer el uso de todos los programas sociales que se estarán implementando a partir de la contingencia. ¿Qué queremos saber y por qué es importante? Queremos saber cómo se hacen y bajo qué criterios estarán destinando las adquisiciones para el material, para todos los materiales, los insumos que se requieran, ¿no? ¿Funciona qué? ¿Cuál es el criterio? Y esto nos lo deben de dejar muy en claro a la ciudadanía y tiene que quedar muy en claro de manera pública y abierta, ¿no? De hecho, en algunos casos exigimos un micrositio específico. Queremos también que se transparente en datos abiertos los servicios, los destinatarios, que justifiquen el por qué este programa y por qué no otro. ¿Quiénes serían las y los responsables de los bienes y servicios por programa y por fondo? Requerimos saber cuáles son los mecanismos de ejecución del gasto público. Requerimos también que se ponga a disposición pública las claves presupuestarias. Requerimos que esté claro los lineamientos de operación de todos estos programas que se estarán implementando. Y estas reglas de operación, inclusive yo en mis apuntes le puse hasta un asterisco, es clave porque en la gran mayoría de los programas sociales se carece en algunos de reglas de operación, ¿no? Entonces, este es un elemento clave también que nos ayuda a la sana administración pública y al buen ejercicio de transparentar por parte de los gobiernos el uso de los recursos públicos. Entonces, requerimos y exigimos en datos abiertos los lineamientos de operación de los programas y esto va a la detección de necesidad de un bien y servicio. Y tiene que ver entonces con una trazabilidad del gasto público, ¿no? Esta palabra inclusive es, hoy por hoy tendría que ser, parece muy técnica, pero me parece que tenemos que comenzar a familiarizarnos para poder exigir la trazabilidad, cómo se traza la ruta de los recursos desde el decreto hasta que llega a un beneficiario. ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿Qué paradas hace? ¿Por qué? En todos estos, en todo lo que acabo de mencionar, la trazabilidad del gasto público en adquisiciones, por qué se destinó, por qué, todo, queremos saber todo. Y la trazabilidad del gasto público tiene que ver desde el diseño de los fondos y los programas que se estarán implementando, tiene que ver cómo se estará ejecutando e implementando, tiene que ver con el seguimiento y desde luego tendrá que ver la trazabilidad del gasto público con evaluación y con fiscalización. Es decir, estos recursos que son públicos y que por ahora son de coyuntura y que se estarán efectuando de manera pronta y expedita por la naturaleza del problema en el que nos encontramos, mínimamente tendríamos que tener muy claro esta parte de diseño, de ejecución, de seguimiento y de evaluación, ¿no?
mínimamente porque es indispensable para que la ciudadanía tenga un conocimiento claro y no tan técnico y no llegar a 20 clics para poder tener el derecho a esta información con los programas para atender la emergencia de COVID-19, ¿no? Y esto porque no queremos ya boletines de prensa ni videos en Facebook. Hoy queremos que la exigencia no sea una coyuntura y la coyuntura de la emergencia, queremos que la exigencia sea permanente y no le estamos poniendo etiquetas a un gobierno o a otro, a todos los gobiernos. Si ustedes podrán atención a lo que he expuesto y siempre cuando me refiero a los gobiernos, de todos los niveles de gobierno. Exijamos siempre, aun cuando no tengamos esta familiaridad técnica, pero no es obligación nuestra saberlo, es obligación de ellos decirnos. Es obligación de los gobiernos decirnos esta trazabilidad del uso del gasto público, porque es público, es nuestro. Pero bueno, como en algunos casos mínimamente se cumple con perfiles en los portales oficiales, pero esa es la parte mínima a la que queremos acceder y a la que se debe, pero casi siempre estamos en el mínimo de estos derechos, ¿no? Entonces, creo que la exigencia para esta coyuntura no tendría que serlo. La exigencia para transparentar el uso y los recursos que se estarán usando para la contingencia tiene que ser una obligación permanente de todos los gobiernos y no requerimos tantas solicitudes de información, requerimos que de manera solito, porque además es una obligación, lo hagan los gobiernos, ¿no? Requerimos que todo lo que estará pasando con COVID y con todos los programas que existen a nivel estatal o municipal o federal, pues estén de manera transparente, ¿no? Y entonces, ¿qué nos encontramos? Fíjense bien, además de un montón de notas, de transmisiones en Facebook y notas periodísticas, ¿no? Al corte del 16 de abril, esta información desde luego está tomada por Transparencia Mexicana. Los comités de participación, hago un paréntesis, esta preocupación, yo les comentaba, de exigencia de la información, se trasladó a través de nuestros ámbitos de competencia, que es los comités ciudadanos en los sistemas anticorrupción locales y nacionales, ¿no? Y de manera paralela, pues, sociedad civil está haciendo lo propio, está haciendo investigación periodística y tal, ¿no? Pero, en un primer momento cruzamos información en función a revisar justamente qué estaba en los portales oficiales, ¿no? Que es el primer recurso al que nosotros, es nuestra primera ventana o nuestra carta de presentación o la carta de presentación de los gobiernos para mostrarse transparentes de los recursos que encontramos en COVID, ¿no? Pues ahí verán, ¿no? Y esto está sistematizado ya a través de, si acceden al portal de Transparencia Mexicana, por ahí podrán observar más a detalle estos datos que los estoy refiriendo de ahí, ¿no? Al corte del 16 de abril, fíjense bien, solo 26 estados, 28, perdónenme, al corte del 16 de abril estamos a más. Solo 28 estados en sus sitios portales han publicitado información sobre la emergencia sanitaria. 4. ¿Pero qué tipo de información? Campeche, no, al corte del 16. Si ahorita a lo mejor pueden observar si hay un portal específico o un vínculo del portal oficial o de la Secretaría de Salud de estos estados, es posible que esté actualmente, ¿no? Pero hasta el 16 no estaba documentado. Campeche no, Morelos tampoco, Oaxaca tampoco, ni Tabasco. No contaban con sitios de información para la emergencia sanitaria. Y ahí me refiero a información de todo tipo, información desde prevención, desde números de emergencia, desde qué hacer para identificar los principales síntomas, qué hacer como algo muy elemental. No existía, por lo menos en esta investigación que está documentada, repito, con el corte del 16 de abril. Me parece que no es posible
que no podamos tener información mínima, básica. Bueno, en estos estados no se documentó la información de un sitio que dé información general. Ya estamos hablando de recursos ni de trazabilidad de gastos, solamente esto se encontró. En el otro hallazgo, el documento está grande y por ahí quien decida revisar hasta lo que va será un documento permanente para fiscalizar esta transparencia de los programas y del uso del gasto en COVID, pero hasta ahorita sí va. Nayarit y Tabasco no reportaron los cuidados mínimos en sus portales que debe de tener la ciudadanía, ¿no? Es como una información muy básica y parece poco relevante, pero me parece que no. Justamente por eso hablamos de la importancia del derecho a la información, pero en las reflexiones finales sí habría que tener en cuenta, y me adelanto un poco a qué tipo de información estamos observando, cómo la estamos exigiendo y cómo nos la están presentando, ¿no? Entonces, en estos dos estados, pues ni siquiera hay información básica para poder que alerte a la ciudadanía de qué es el fenómeno, ¿no? Para nada más es un referente. En 17 entidades no tienen de manera pública un plan de emergencia en su portal oficial, ¿no? 17 entidades, somos 32. 20 información sobre el sustento legal de los decretos o las reformas, ¿no? Es decir, fíjense bien, resulta que estamos en estas pequeñas pinceladas de echarnos un clavado a cómo se está socializando la información de los gobiernos para los planes y programas para atender la contingencia. Pues algo muy básico es el primer clavado que podemos encontrar. Encontramos estos hallazgos. Ninguno tiene información, ¿no? Esta ruta de trazabilidad de gasto que se requiere para poder tener sana transparencia y rendición de cuentas, digamos que de manera abierta, en datos abiertos y de manera mayúscula, o ni siquiera un derecho pleno y una transparencia real, ni siquiera, ¿no? Es como el primer clavado elemental que no lo tiene, y eso quizá si tenemos por ahí un poco de curiosidad intelectual y de tiempo, podemos echarnos un clavado y revisar qué están, cómo nos están informando a la ciudadanía, los gobiernos, en particular pero si queremos revisar en los demás tipos de planes y programas, pues nos llevaremos sorpresas y quizá lo podemos revisar en otro momento, ¿no? Entonces, de ahí que la información, el derecho a la información es una premisa básica, de hecho yo comencé diciendo eso, ¿no? Pero en esta primer clavado de abril, que el informe completo está en transparencia, pues el gran ausente son los planes presupuestales y económicos para atender la contingencia, ¿no? Solamente por ahí mencioné que no había en algunos, en 17 no hay sustento legal, ni siquiera los decretos que aprueban los suben a sus portales oficiales, y entonces me parece que nos encontramos a mayor, creo que la información y el derecho, por eso no hablé de acceso, hablé del derecho a la información y la obligación de informar. Yo tengo un derecho como ciudadano o ciudadana de estar informada, y si tengo duda, pues de consultar, pero la autoridad tiene la obligación de informar y de dar respuesta a una consulta, ¿no? Y tiene la obligación de transparentar el uso de los recursos. Y entonces la preocupación es que por la emergencia, pues, ¿qué estará pasando? ¿Cómo se estará haciendo esta trazabilidad de gasto? ¿Cómo se estará operativizando? Y sin tener ningún otro sospechosismo, sino sobre datos claros. Por ahí solamente referí estos datos que desde luego nos dan para una reflexión mayúscula, que tiene que ver con que nunca ni la transparencia ni la rendición de cuentas deberían de estar en cuarentena. De hecho, una de las reflexiones, y a lo mejor es fuerte, es que tampoco se debió haber cerrado
en la contingencia los órganos garantes del derecho a la información hoy más que nunca tienen que estar abiertos y se tienen que estar resolviendo asuntos que tienen que ver con acceso a la información, ¿no? Entonces, creo que actos de omisiones por transparencia creo que son permanentes y no deben de estar en cuarentena. La transparencia ni la rendición de cuentas. Es indispensable contar con información y con certeza sobre el origen y la asignación de todo tipo de gasto público. Creo que las reflexiones que nos da, por lo menos echarnos una clavadita a este tema de coyuntura o de curiosidad intelectual que hoy por hoy observamos es nota, desde luego, por el impacto que tiene que ver en la salud pública y por otro tipo de impactos y de discusiones públicas que se dan allá afuera y que desde luego impactan en lo privado, pero creo que no tendría por qué ser el derecho a la información ni la obligación de los gobiernos de informar una coyuntura, ¿no? Esto no está a discusión y este ejercicio, podría llamarlo así, nos permite visualizar cuánto nos falta por transitar, cuánto nos falta por acceder a tener gobiernos transparentes, íntegros y que rindan cuentas de todo y de todo, ¿no? Creo que, para ir cerrando un poco lo que expuse, creo que sí requerimos que el acceso a la información sea permanente y transversal y que esté en todo momento. Creo que requerimos tener gobiernos verdaderamente allá de transfertura de los datos abiertos nos lleva a tener información adicional y creo que apenas a pesar de que tenemos un marco normativo importante, inclusive de avanzada en acceso a la información, me parece que verdaderamente requerimos transitar de marcos normativos exitosos a operativizarlos de manera real. Y creo que si esto puede ayudar y puede contribuir a un estado, y me refiero a estado como gobierno, mucho más íntegro, desde luego que estaremos transitando y beneficiándonos en otros ámbitos. La corrupción tiene y debe ser adoptada desde todos los frentes, ¿no? No solamente desde la transparencia y la rendición de cuenta, que desde luego serán pilares cruciales. La opacidad y la desinformación, pues son los amigos más cercanos y los primos más importantes de la corrupción. Y creo que desde luego que en la medida en que estemos informadas e informados y que tengamos argumentos respecto a aquello que queremos, pues estaremos transitando a tener gobiernos con menos índices, ni siquiera de percepción, porque la percepción es lo que opino, pero no hay datos concretos, ¿no? Pero con menos índices de corrupción. Creo que la contingencia nos llevará a todo tipo de reflexiones, pero creo que por ahora lo que nos ocupa en particular a nosotros, a quienes estamos como ciudadanía vigilantes de que los entes públicos cumplan con las obligaciones que les atribuye la ley, pues la tarea grande, el reto no es menor, la exigencia también lo es, como de contingencia en el que nos encontramos, así será de exigencia. Tenemos que estar a la altura, la ciudadanía hoy por hoy no tendríamos también, y el llamado es que no podemos caminar en solitario, requerimos sumar fuerzas, la ciudadanía, la sociedad civil, y desde luego no se trata de emprender una lucha contra los gobiernos, no, se trata de observar lo que se tenga que observar y que nadie se chivie de nada, porque cada quien que haga su trabajo y así funcionamos todos mejor. Por aquí yo cerraría mi intervención para poder ver algunos de los comentarios que se están aquí virtual y pues espero y deseo que haya sido de su
de su agrado esta exposición breve y sucinta. Seguramente será importante poder revisar cuál será el comportamiento en temas de transparencia a través de los gobiernos y cómo le estarán haciendo para poder verdaderamente ser mucho más eficientes en esta parte que es una gran área de oportunidad. Muchísimas gracias. Por aquí, bueno, aquí estoy viéndolos a través de mi... Gracias. Gracias a quienes tuvieron la oportunidad de conectarse. Gracias. Creo que la tarea del combate a la corrupción y de todos, esto no termina, apenas comienza y no es de ahora, ni es de coyunturas, ni es de cuestiones mediáticas. Esto atiende a, y hablando en un lenguaje muy de abogados, esto atiende a un ejercicio de derechos, y creo que el derecho a la información, el derecho a la rendición, la obligación de rendición de cuentas, el derecho a exigir a los gobiernos que transparenten sus recursos en lo que ya pues comenté de manera puntual para los programas, pues nos abre la ventana a una discusión en otro índole, ¿no? Creo que el fenómeno, decirlo así, algo fuerte, pero creo que mundial estamos enfrentando paradigmas con este COVID-19, no solamente en temas de salud pública, desde temas es la transparencia y la rendición de cuentas. Y bueno, pues hay todo por hacer. Yo creo que frente a la corrupción, nada de cuarentena, el trabajo se tiene que intensificar, y les invito a que se echen un clavadito en cómo se encuentran sus estados, en qué están publicando, qué tipo de información están socializando, cuánto demoran las consultas. Les invito inclusive hasta por curiosidad que hagan un ejercicio y nos podamos dar cuenta de manera, o podamos asomarnos, es una ventana abierta para observar cómo estamos en este ámbito, y creo que hay mucho por hacer también, ¿no? Hay un camino importante, desde luego, pero todavía el que falta por recorrer muchísimo más, ¿no? No podemos darnos permiso de estar sentaditos y solamente consumir lo que nos dicen sin tener la curiosidad intelectual de indagar y de observar más allá de lo que las autoridades o los gobiernos nos indiquen. Creo que el exigir transparencia en todas sus letras, con mayúsculas y subrayado, pues es mayor de edad, de una ciudadanía a tiempo completo, y requiere no solamente, pero requerimos ciudadanos también comprometidos de tiempo completo. Requerimos que los ciudadanos se comprometan desde todos los ámbitos de competencia, exigir a los gobiernos lo que se tenga que exigir. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por abrir este espacio que está destinado a temáticas específicas, pues a esta breve exposición que creo que da para un análisis a profundidad, desde luego para observar más adelante cuál fue este ejercicio esta ruta de ejercicio de gasto público en el tema de la emergencia. Por ahora no hay información, solamente lo que poco podemos por ahí observar. Les digo, el documento está a través del portal de Transparencia Mexicana, y están documentando información de coyuntura que es importante y que creo que nos viene bien exigir, nos viene bien portarnos serios en ese y que nadie se incomode, porque es por el bien de gobiernos, pues tener información clara y contundente. Desde Colima, pues les mando un cordial saludo. Gracias a quienes por ahí a través de sus comentarios. Pues nada, es interesante este tipo de ejercicios
Pero bueno, más interesante es ver en qué terminará este y todo, ¿no? Creo que la tarea es permanente y la tarea pues es de todos. Muchas gracias. Mm, gracias.